Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 491, correspondiente al día 12 de julio de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 10 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 2 vecinos de la ciudad de Formosa, Eulalio, de 70 años, y Norma, de 51 años. Una vecina de Laguna Yema, Inocencia, de 78 años. Un vecino de Las Lomitas, Juan, de 64 años. Una vecina de Laguna Gobernador, Amelia, de 39 años. Un vecino de Clorinda, Francisco, de 74 años. Una vecina de El Colorado, Santa, de 85 años. Una vecina de Laguna Blanca, Ramona, de 44 años. Un vecino de Comandante Fontana, Feliciano, de 69 años. Y un vecino de El Chorro, Anselmo, de 74 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 3.895 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 350 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un 9% de positividad en personas de entre 5 meses y 89 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 108, El Colorado, 43, Las Lomitas, 31, Pozo de Masa, 26, 14 casos en Pirané, Pozo del Tigre y Villa 213, 12 casos en El Potrillo y Laguna Blanca, 9 casos en Herradura e Ibarreta. El Chorro, 8 casos, al igual que Comandante Fontana. 5 casos en General Güemes, Riacho G y Misión Tacagle. Ingeniero Juárez, 4 casos. General Mansilla, 3 casos. 2 casos en Villa Escolar, Villa Fañe, Clorinda, La Primavera y Siete Palmas. Un caso se ha verificado en las siguientes localidades: Laguna Gallo, Mojón de Fierro, Palo Santo, Espinillo, Colonia Pastoril, General Belgrano y María Cristina. Se han verificado asimismo 3 ingresos de casos positivos desde otras jurisdicciones, uno desde la provincia de Salta, otro desde la provincia de Río Negro y uno desde la provincia de Córdoba. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 375 pacientes recuperados, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Pirané, Colonia Muñiz, El Colorado, Las Lomitas, Campo del Cielo, Lote 8, Clorinda, Estanislao del Campo, Laguna Neynec, Comandante Fontana, Pozo de Masa, Pozo del Tigre, Laguna Yema, Herradura, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Potrillo, Laguna Blanca, General Güemes, Riacho G, Palo Santo, Misión Laicí, Misión Tacaglé, Espinillo, Tres Pozos, Buenavista, La Pantalla, Colonia Pastoril, Tatané, Mojón de Fierro, Villa 213 y La Bomba.
El detalle de las altas en cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que será publicado en las redes oficiales del Gobierno de Formosa una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 51.882. Total de pacientes recuperados, 46.230. Casos activos, 4.693. Fallecimientos por coronavirus, 924. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 772.967, con un 6.7% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 380. Ingresos a la provincia, 370 vehículos y 684 personas. Control en la vía pública, 11.788 personas y 5.319 vehículos. Infracciones, 14 vehículos y 40 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 6. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las clases 1984 a 2003 residentes en la ciudad de Clorinda. Recordamos que mañana, martes 13 de julio, estarán siendo vacunadas las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Herradura, Tatané, Banco Payaguá, Villa Escolar, kilómetro 100, kilómetro 128, General Mansilla, Misión Leixí, Yataí, Tres Mojones y El Esterito. 7. Con provincianos. Luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la última semana, el Papa Francisco expresó: en estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos. No debemos perder este bien tan precioso. Para ello debemos esforzarnos todos. Destacamos esta reflexión del Santo Padre, especialmente en el Día Nacional de la Medicina Social, puesto que el sistema público de salud que hemos afianzado a partir de la política sanitaria del modelo formoseño es un logro de y para toda la comunidad. La infraestructura de hospitales y centros de salud desarrollada en cada distrito sanitario, el equipamiento, la capacitación permanente y el compromiso del personal de salud nos han permitido consolidar un sistema integral e integrado de complejidad creciente y accesible a todos los formoseños y a todas las formoseñas. Debemos valorar y cuidar esta política sanitaria y a las personas que se desempeñan en él, puesto que han constituido la primera línea de defensa frente al virus para proteger con
profesionalismo y compromiso la salud y la vida de nuestra población. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 491 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y verdaderamente es un orgullo tener compañeros de trabajo como los de nuestro sistema público de salud, compañeros y compañeras de trabajo como los de nuestro sistema público de salud, porque en este tiempo de pandemia demuestran día a día el altísimo compromiso que tienen y también la vocación de servicio. Por ello los recordamos en este Día de la Medicina Social. Y es en nuestro sistema de salud donde nuestros comprovincianos y comprovincianas están cursando, algunos de ellos, la inmensa mayoría, la enfermedad del COVID-19. Por ello, vamos a pedirle a nuestro compañero de trabajo, también miembro de nuestro sistema público de salud, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini, que nos hable de cómo están estos comprovincianos y comprovincianas. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, entre las personas que obviamente siempre tienen un porcentaje, un grupo que tiene mala evolución, como hacemos mención, de estos que cursan activamente la infección, siempre hay un grupo por factor de riesgo, por edad, que tienen o por inherente propiamente la interacción entre el virus y la persona, desarrollan un cuadro grave o, por lo tanto, necesitan la terapia intensiva. Hoy día son 118 personas que están en terapia intensiva, un poco menor que los días previos, pero es solo un día, hay que ver la evolución sucesiva de los días que viene, siempre teniendo en cuenta que obviamente el aporte de nuevos casos del interior obviamente no va a permitir que baje el número de terapia intensiva, porque todavía en el interior hay muchos diagnósticos, ¿sí? Más allá de lo que uno quisiera o desea. Si uno rápidamente miramos, como también ya se explayó la doctora Claudia Rodríguez, en Formosa Capital y Clorinda serían las dos ciudades que relativamente están un poco más estables, más tranquilos. Igualmente no por ello hay que bajar los brazos ni asumir como que se haya resuelto el cuadro. Todavía hay muchos diagnósticos por día, pero dentro de todo está un poco más controlado. Ahora el resto del interior todavía está aumentando algunas localidades, algunos casos, por lo tanto eso sigue aportando, por supuesto, pacientes que terminan en terapia intensiva. 118 es el día de hoy. Habrá que ver el transcurso de la semana, a ver si se mantiene en ese número, ojalá que sean menor, pero probablemente nos mantengamos igual, como ya veníamos hace más de 15 días. Más de 15 días estamos rondando ese número, 120 a 130 aproximadamente. Hoy probablemente sea una situación excepcional. Gracias. Muchas gracias, doctor Vivolini. Y en verdad que contar con un sistema de salud como el que tenemos en la provincia de Formosa constituye un verdadero orgullo, porque quienes lo conforman lo hacen con entrega, con pasión, pero tenemos que tomar conciencia de que si lo tenemos a este sistema público de salud es porque existió una decisión política de llevarlo adelante, y siempre de la mano del movimiento nacional y popular. Recordemos ustedes que antes de la asunción del general Juan Domingo Perón a la Argentina, a la presidencia de la Argentina, en nuestro país no existía Ministerio de Salud, ni nunca existió. Eso demuestra a las claras una decisión política de preocuparse y ocuparse por la salud de todos y de todas, como nación y también como provincia. Por eso también es bueno recordar que durante los 4 años anteriores de un señor que fue presidente de la nación, que también se preocupaba y le decía, querido rey, qué angustiante que habrá sido los momentos de nuestros héroes para declarar la independencia,
rebajó, degradó el Ministerio de Salud de la Nación a una simple Secretaría del Estado. Y bueno, así nos fue con este señor. Por eso nosotros estamos comprometidos con la vida y fortalecemos este ámbito de salud. Por eso es importante utilizar cualquier tipo de momento para continuar fortaleciendo nuestras medidas sanitarias. Para ello, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, y orgulloso director de nuestro hospital central, nuestro establecimiento señero en la salud pública provincial, con ese pabellón histórico que es el pabellón Muratalla, nos hablará hoy de cómo calcular el riesgo de contraer COVID-19. Doctor Bruno. Buenos días, provincianos, formoseñas. Realmente, como todos los días, tratar de brindarle una información que sea útil en la vida diaria, en la práctica. Además de recordar este día, que se conmemora la fecha de nacimiento del doctor René Favaloro, el 12 de julio, y en reconocimiento a su tarea y a la de muchos profesionales, se reconoce como el Día Nacional de la Medicina Social. Ya lo decía también el primer ministro de Salud de la República Argentina, el doctor Ramón Carrillo. No puede haber una medicina que sea accesible a todos, sino también se contempla también la medicina social. Y en esto se basa, como nos recordamos el otro día, nuestra estrategia de atención primaria de salud. Así que vaya un reconocimiento a todos los que hacen este trabajo todos los días. Por otro lado, este aprendizaje que hoy venimos teniendo con el COVID-19, siempre intentamos de alguna manera predecir qué va a pasar, cómo se puede calcular los riesgos, tratar de que esta situación biológica se convierta en algo matemático y surgen las estadísticas y hacemos predicciones, si ojalá pudiéramos hacer futurología. De alguna manera general decimos que este virus nos sorprende todos los días y nos sorprende realmente para mal. Nos sorprende ya cuando comenzó esto hace 2 años, en diciembre, en China, nunca habíamos pensado que tan rápidamente iba a abarcar todos los países del mundo. No pensábamos tampoco que se iba a transmitir tan rápidamente y que iba a producir tantas muertes. No pensábamos tampoco que iban a surgir estas nuevas variantes que nos ponen en riesgo. Se desarrolló rápidamente la vacunación en un tiempo récord y se está aplicando las vacunas en un tiempo récord. Realmente la campaña de vacunación que está realizando la República Argentina y nuestra provincia de Formosa en el menor tiempo posible para abarcar la mayor parte de la población que tenga el riesgo fundamentalmente. Entonces, las preguntas que surgen, y para eso hay algunas tablas, por eso hay alguno quizás quiera saber cuál es el riesgo, primero de contagiarse. Entonces hay un cálculo muy rápidamente que tiene en cuenta algunos aspectos que hace justamente al cuidado que uno tiene con respecto a sí mismo y la situación en la que se encuentre. Entonces hay una página que me pareció interesante que tiene 5 puntos y en base a eso establece un riesgo alto, mediano, alto y da recomendaciones en base a esta situación. Entonces, por ejemplo, el primer punto es ¿dónde se realiza la actividad? ¿Si es un espacio abierto o un espacio cerrado? Entonces, acá en el ejemplo ponemos que es un espacio cerrado. En el segundo punto dice si hay concentración de personas y da 3 posibilidades, si es una concentración baja, media o alta. En el ejemplo pusimos una concentración alta. El tercer punto es seleccionar si tiene dificultad para mantener distancia física segura con otras personas, que saben que ese distanciamiento que siempre hablamos es de 1,5 metros o 2 metros. En este caso sí hay dificultad, lo pusimos como un punto más grande, de mayor riesgo. El cuarto punto es qué se hace que seleccione el tipo de exhalación. O sea, cuando sale el aire, ¿qué tendría mientras se realiza esta actividad? Si está en silencio, si habla o si grita o canta. En este caso señalamos el más riesgoso, que es gritar o cantar. Y después vamos a explicar un poquito más por eso. Y selecciona el tiempo en el que se realiza la actividad. Si es en menos de 1 hora,
entre 1 a 2 horas o más de 2 horas. Fíjense que todos los aspectos que tiene en cuenta esto es un espacio cerrado, muchas personas, donde no se puede mantener un distanciamiento de menos de 1 metro, donde se canta o se grita y donde se tiene un tiempo prolongado. Ese es el mayor riesgo que hay. Y esto lo hemos visto recientemente, ¿cierto? Por ahí algunas concentraciones. Es cierto que el espacio es abierto y por ahí habría que hacer ese ejemplo para establecer cuál es el riesgo exactamente cuando hay conglomerados, que sabemos que se transmite también en esas situaciones. Entonces el riesgo es alto y la recomendación ¿cuál es? Quédate en casa, no realice esta actividad, si es posible no hacerla. Si debe realizarla por fuerza mayor, se recomienda garantizar que el espacio se encuentre ventilado, usar mascarilla, usar barbijo de manera correcta y constante, lavarse las manos durante por lo menos 20 o 40 segundos con jabón y agua o alcohol y mantener una distancia segura. Esto sería la recomendación si uno tiene que tener este tipo de situaciones. Otro ejemplo es cuando la situación se da en un espacio abierto, con una baja concentración, donde se puede establecer un riesgo, una distancia social de 1,5 metros, 2 metros, donde lo que uno hace es hablar, porque es difícil estar en un lugar y quedarse en silencio, así que pusimos como ejemplo hablar, y es un tiempo limitado, en menos de 1 hora. Entonces el riesgo en esta situación es bajo. ¿Qué se recomienda? Igualmente hay que usar el barbijo de manera correcta y constante, lavarse las manos y mantener el distanciamiento. Entonces, en las dos situaciones vemos que el uso del barbijo sigue siendo una constante. El distanciamiento sigue siendo una constante. El lavado de manos sigue siendo también una constante, aunque el riesgo sea bajo o alto. Esto es una calculadora de riesgo. Entonces, cada uno puede establecer y saber en qué situaciones se encuentra o se expone, si es de manera voluntaria y si es de manera involuntaria, que está en una situación, lógicamente uno tendría que tratar de evitarla. Los que se exponen a una situación de riesgo alto realmente manifiestan irresponsabilidad. Irresponsabilidad que tiene como consecuencia el poder contraer el virus o transmitirlo, porque puede ser él el portador, y lógicamente esto puede afectar a personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Y ahí viene otro cálculo. ¿Quiénes son los que tienen mayor complicaciones? Y esto lo venimos también repitiendo en forma muy seguida, y también yo dejo abajo la página donde ustedes pueden hacer este tipo de consultas online, donde hay 2 tipos de calculadora de riesgo si se puede agravar o no esta persona que contrae el virus. Primero, si es una mujer, si es de joven, de 20 años, si no tiene ningún factor de riesgo, y estos factores de riesgo los más importantes son que se señalan: la hipertensión, la diabetes, si fuma, si tiene problemas respiratorios, cardiovasculares o alguna inmunosupresión. En este caso, esta joven mujer, sin factores de riesgo, tiene un riesgo bajo de complicarse. Y lo vemos, realmente menos del 10%. Si cambiamos únicamente el sexo y ponemos hombre, ya nos vamos a un 14%. O sea que fíjense que el hecho de ser hombre ya implica un riesgo mayor. Y esto va aumentando con la edad. Y lógicamente que aumenta si hay alguno de estos factores de riesgo. Lo que nosotros vemos muy frecuentemente entre personas que están internadas y en cuidados críticos es la obesidad, por sobre todo el sobrepeso. El otro ejemplo, se trata de un hombre de 60 años, en edad de jubilarse, de poder comenzar a disfrutar otra etapa de su vida, pero que tiene estas enfermedades que, por ejemplo, señalamos la hipertensión, la diabetes, un problema cardíaco, que habitualmente consecuencias ya de la hipertensión en la diabetes también se producen los problemas cardiovasculares. El riesgo de complicación de este hombre de 60 años con factores de riesgo es del 90% que se complica. Y esto necesite, lógicamente, como sabemos, una unidad donde se provea oxígeno, donde probablemente necesita un cuidado intensivo, como señalaba recién el doctor Vivolini, y donde lamentablemente muchas de las personas que están en esta situación fallecen. Entonces, lógicamente que las personas que tienen mayor riesgo requieren más cuidado. Y por un lado en esto está destinado también principalmente la vacunación, que se ha comenzado a señalar a las personas con edad y ahora con factores de riesgo, llegando
prácticamente con una dosis a una gran parte de la población mayor de 18 años en la provincia. Entonces, esto es para que aprendamos a que sepamos quiénes se pueden contagiar y quiénes se pueden complicar. Por otro lado, también para recordar algo que se hizo un cálculo en Estados Unidos, con los casos que hubo desde febrero de 2020 hasta marzo del 2021, donde vieron que en realidad todas las notificaciones que se han realizado superaban la cantidad real de casos. Entonces, en el último punto, por ejemplo, se notificó un caso de cada 4 casos que hubieron. Entonces, fíjense que cuántos casos no se diagnosticaron, ya sea por falta de accesibilidad, ya sea porque las personas no se han ido o no han concurrido cuando han tenido síntomas y se han quedado en la casa. Algunas de estas situaciones que tienen que ver que la persona no ha concurrido porque estaba asintomática. Entonces, se calcula que de los casos que se informan, siempre hay más casos a esos. Por eso nos tiene que también llamar y alertar cuando hablamos de 100 casos, y podemos referir que hay muchas personas que no concurren a realizarse los hisopados, o se quedan en su domicilio, o se automedican. Realmente la recomendación es realizarse el test correspondiente, aislarse y proteger a su familia. Y esto surge también porque hoy me preguntaban, ayer también preguntaron si estos festejos, esta alegría que nos ha dado este triunfo del equipo argentino, se puede producir contagios, tanto lo que ha pasado a nivel nacional, y vemos una foto que realmente en Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas sin cuidado, sin distancia, sin barbijos, y también lo hemos visto acá, quizás lógicamente menor cantidad por nuestra población, y realmente muchas personas lo festejaron desde sus vehículos, sus motos, pero también vimos que hay personas que no se han cuidado. Entonces, en ese sentido, sabemos que las personas que más se exponen a estos factores de riesgo son los jóvenes, y no lo vemos únicamente en el festejo, lo vemos habitualmente durante las tardes, las noches, donde por ahí, en los lugares donde se encuentran, algún restaurante, algún bar, no se mantiene el distanciamiento y lógicamente el uso del barbijo no es constante. Entonces, tratar de darnos cuenta de que estas son situaciones que nos pueden llevar a un aumento de contagios. Sobre todo pensando que muchas de estas personas, lógicamente, no tienen la vacunación, no están vacunadas, entonces son susceptibles a poder adquirir el virus y, lógicamente, a contagiar a las personas que tienen más riesgo. ¿Y por qué se da esto? Y se da por esto que se conoce ahora, que son los aerosoles. Una cosa que se hablaba del principio, que se transmite con gotas gruesas, que son más de 5 micras, y que son las que uno tose, estornuda, y son las que llegan, impactan sobre la otra persona en la cara. Pero también están estas partículas que son los aerosoles, que hemos aprendido que se contagia este virus, que pueden quedar en suspensión en un lugar si no hay ventilación o si no hay circulación de aire. Y esto es también producto de los casos que se pueden seguir dando. Entonces, conociendo todas estas medidas y esta forma de comportarse del virus, fortalezcamos nuestros cuidados, sabiendo que tenemos próximamente y en poco tiempo una vacunación que nos va a permitir a nosotros un estado de mayor seguridad. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho la participación de tantos comprovincianos y comprovincianas en las distintas redes sociales y plataformas de comunicación. Es muy interesante por dónde pasa el interés de ellos. Interés este que también es reflejado obviamente por los medios de comunicación social que nos ayudan en esta política sanitaria que todos y todas debemos llevar adelante para poder cuidarnos juntos y juntas ante la amenaza que representa el virus del COVID-19. Por ello, vamos con las preguntas que nos han realizado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de María de los Ángeles Delgado, Red de Medios Privada de Comunicación, para la producción de Provincia con Aroma de Mujer y para el programa radial La Piedra en el Zapato. Argentina campeón, situación que más allá del festejo del que todos gozamos, hubo en nuestra ciudad acumulación de muchas personas de distintas edades e incluso de algunos que consumían bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo,
Ayer, a través de la profesional de salud que pertenece a la mesa, se minimizó la situación de mayor riesgo a contagio. Consulto, por haber sido una situación de festejo de aproximadamente 5 horas, ¿realmente podemos tener la certeza que no habría contagios del virus? ¿Realmente podemos decir que dicha acción de falta de responsabilidad civil no es perjudicial para el cuidado de la salud de la población? Eso fue lo que se dio a entender ayer en la mesa del Consejo COVID. Doctor Romero Bruno, por favor. Bueno, realmente siempre decimos que los espacios abiertos dan un bajo riesgo, lo decíamos recién, parecía que contestábamos la pregunta de la periodista. Realmente el riesgo en espacio abierto es menor, pero no es nulo, no es cero. Y cuando en esta situación no se dan las otras condiciones que veíamos recién, el distanciamiento, el uso del barbijo, el gritar, etcétera, lógicamente que el riesgo aumenta, y más en una población que decimos que es susceptible, porque son personas, en la mayor parte jóvenes, y que lógicamente no tienen ninguna vacuna aplicada. Entonces, el riesgo está presente. El virus, hay transmisión comunitaria, seguimos teniendo transmisión comunitaria de baja intensidad acá en Capital, pero sostenida en el tiempo, y entonces esto nos hace pensar de que, y como decíamos recién, decimos 100, pero pueden ser 200 personas que están por día diagnosticadas, teniendo el coronavirus, pero no consultan, no se hacen el diagnóstico, entonces el riesgo está presente. Lógicamente que el virus tampoco conoce de las alegrías, realmente creo que, vamos a decir que es un virus triste, tendríamos que decirlo así, realmente, y que nos entristece a todos por las consecuencias que tiene. Y es una demostración de esto también lo que se señala, que justamente en momentos de mucha alegría, que son los cumpleaños, sobre todo los cumpleaños familiares, de festejo, de encuentro, de afectos, es ahí donde se da la mayor cantidad de los contagios. También la experiencia que se ha dado y se ha documentado fue con el fallecimiento de Maradona, donde se dieron muchas aglomeraciones a nivel nacional, y eso también después del periodo de incubación de 10, 15 días comenzaron a aumentar los casos. También se dio en los movimientos contra el aborto o en pro del aborto, donde también se dio un aumento de casos. Era otro momento, sí, también lo hemos tenido acá en Formosa y lo experimentamos claramente con las movilizaciones que se dieron en marzo. Era otro momento, y decimos esto porque en ese momento no se alcanzó una cantidad de vacunados. Entonces, por dos lados tenemos que tener 4 aspectos en esta situación. Por un lado, la inmunización que se logra con la vacuna, que no sabemos todavía el alcance global que tiene, pero eso protege a la gran parte de la población, aunque sea con una dosis. Segundo, las personas que ya han tenido coronavirus y que tienen la inmunidad producto de la enfermedad. Entonces también hay menos personas susceptibles. Tercero, lo que hablamos de los cuidados a nivel individual, que es el uso del barbijo, el mantener el distanciamiento. Y cuarto son los protocolos, que los protocolos sanitarios que se dan a través del Consejo de Atención Integral son para proteger y prevenir la transmisión, no tiene otro objeto que eso. Entonces, por ahí vemos la falta de cumplimiento de algunos lugares, pero no es puntualmente a este momento y a ese día, sino que lo vemos con el transcurso de los días, en otras horas, y eso también significa a veces una previa de estar en algún lugar, en una casa, o la posterior al festejo que también se pudo haber dado. Y bueno, son situaciones que lo vamos a ver realmente con la única verdad que es la realidad cuando nos toque vivirla dentro de 10 o 15 días. Doctor Vivolini, por favor. Sí, ahí la pregunta decía que la doctora decía que no iba a haber aumento de casos. Bueno, evidentemente no escuchó la conferencia, que yo participé de la misma. En ningún momento la doctora dice que no va a haber aumento de casos. Lo que dijo la doctora muy claramente fue que la proyección, o se estipula que probablemente no haya un aumento exagerado, pero aumento, hay una posibilidad, por supuesto que hay una posibilidad que aumenten. ¿Por qué? Porque hubo un conglomerado de gente y alrededor de 2.000 a 2.500 personas se juntaron en un espacio, obviamente, que es al aire libre, por suerte, dentro de todo, pero que hay posibilidades, por supuesto, que está estipulado que pueda aumentar, totalmente de acuerdo. Ahora, la proyección no es una exageración en el aumento,
en el contexto epidemiológico actual, en descenso de casos en Formosa, como muy bien te explicó el doctor Romero Bruno, personas ya vacunadas, muchas de ellas, el 68% de la población objetivo, o sea, mayores de 18 años, al menos tienen una dosis en la provincia de Formosa, los casos de positivos que ya hubo antes previamente, o sea, en el contexto actual epidemiológico, en Formosa Capital, en los eventos que se pudieron observar, la proyección es que puede aumentar, estamos de acuerdo. Ahora, no tanto como hubiese ocurrido en otros eventos. Y a su vez, hizo mención, una cosa es que se repita esos mismos eventos en sucesivos días y otra cosa es que sea un evento aislado. Entonces también cambia la proyección que uno pudiese hacer. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Fernando Domínguez, Radio Toro Clorinda, para los médicos. Ante reiteradas consultas, ¿podrían, por favor, volver a explicar si vence o no vence la primera dosis aplicada contra el COVID? Doctor Vivolini. Sí, no hay problema, volvemos a explicar. Lo que vence son los productos médicos, hay otros vencimientos de los productos de alimenticios, etc. Eso tiene un tiempo de utilización, porque posteriormente o se contaminan por gérmenes, por ejemplo los medicamentos, los alimentos, o por ejemplo pierde su efectividad. Pero eso es el medicamento antes de su aplicación. Una vez que yo me aplico la vacuna, no es que se vence la vacuna dentro de mi cuerpo. Una vez ya lo utilicé, es como tomar un antibiótico. Si yo tomo un antibiótico, no se me va a vencer el antibiótico, pues si ya lo tomé, ya cumplió su efecto, no vence dentro de un cuerpo el medicamento aplicado. No sé por qué queda la idea de que va a vencer un medicamento una vez aplicado. Desconozco por qué, de dónde sacan la idea, pero bueno, volvemos a repetir. Una vez que se me administra un medicamento, en este caso la vacuna, no es que se vence. Una vez aplicado, ya está aplicado. Ahora, si no se aplica esa dosis, ese medicamento, si queda almacenado y nadie lo utiliza, bueno, ahí sí se puede vencer como cualquier otro medicamento o insumos que se pueda vencer. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Luis Rodríguez, de Tres Noticias, Canal 3. ¿Cómo evalúan la jornada de vacunación masiva de ayer en Clorinda? ¿Se cumplió el objetivo de llegar a todos? Lo que vimos ayer en Clorinda es un acto maravilloso, mal que le pese a los mala onda que nos tienen acostumbrados a ver todo negativo, que verdaderamente niegan la realidad. Y la realidad indica de que son dos los pilares que tenemos que sostener en una lucha como la que estamos llevando adelante contra el COVID-19, que son, por un lado, las medidas sanitarias y el cumplimiento efectivo de ellas, y por el otro lado, la campaña de vacunación. Y lo importante de esto es que la campaña que nosotros estamos llevando adelante en Formosa tiene un estricto criterio epidemiológico. La vacunación ayer en Clorinda es una vacunación importantísima. Nosotros hemos vacunado a toda la población objetivo de la ciudad de Clorinda. Recordemos también de que es una vacunación voluntaria. Muchas personas no participaron de la vacunación, pero la inmensa mayoría sí lo hizo. Y como provincia estamos llevando adelante una campaña verdaderamente fenomenal, porque también hacen lecturas sesgadas, maniqueas, escandalosamente erróneas, y en particular hay un delincuente condenado, no me voy a cansar de decirlo, que tiene una fijación en el tema de la vacuna. Para que todos conozcamos, al día de ayer, en la provincia hemos aplicado en total 331.438 dosis, entre primera y segunda. Y de primera dosis llevamos vacunadas 279.679 personas. Si hablamos de la población objetivo, es decir, de la población mayor de 18 años de toda la provincia, llevamos vacunadas
al 68.4% de la población objetiva con la primera dosis y un 12.7% de la segunda dosis, que la segunda dosis está sujeta a la llegada de las vacunas para tal fin. Y si hablamos de población total, o sea, la población de 0 en adelante en toda la provincia de Formosa, con la primera dosis tenemos vacunado el 45.8% de la población y el 8.5% de segunda dosis en población total. Lo importante de esto es que estamos llevando adelante una campaña de vacunación comprometidísima, ordenada y que es un acto de amor. Ya sé que no les gusta, que se enojan, los mala onda, pero es un acto de amor, tanto de quienes están trabajando para poder aplicar la vacuna, como también de quienes ponen el brazo. Y esto nos da la oportunidad a todos y todas de ser protagonistas de la historia. No importa, estén o no de acuerdo con el gobierno provincial o el gobierno nacional, no importa. Lo importante es que se vacunen. Nosotros queremos que todos tengamos la oportunidad de vacunarnos. Están los mala onda que dijeron, ay sí, primero era un veneno, después te metían el chip. Miren, ayer el chip ruso, ¿no? La vacuna rusa, que te venían un chip que las cosas se te quedaban pegadas porque te imantaba. Barbaridad, dijeron. Ahora de que no estamos vacunando rápido o que faltan vacunas o que siempre encuentran el pelo al huevo. Miren, ayer un sacerdote muy querido, que es el padre Raúl Méndez, en su homilía, si tuvieron oportunidad de verla por televisión, en la misa de ayer domingo, hizo referencia a esto, de a quienes tomaban en sorna la vacunación y que hablaban del chip que te ponían con la vacuna. Y verdaderamente el padre Raúl dijo algo que es de una profundidad tremenda. Las personas que hablan así es porque tienen el chip del diablo adentro. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Nosotros tenemos que trabajar juntos para que todos y todas nos podamos vacunar. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Javier Ruiz, Radio Formosa. Ministro González, nos gustaría saber si lo vio y qué opinión tiene respecto del informe que presentó ayer el periodista Jorge Lanata en su programa PPT. No lo vi en el momento. Lo vi después porque me avisaron. Imagínense, yo no puedo ver un programa de semejante calaña. Es imposible. Aparte es imposible verlo, insoportable. Es como escuchar esos programas de acá por la tarde porque son exactamente lo mismo. Además, viniendo de... Bueno, ahí está lo que dice el padre Raúl, ¿no? Tienen el chip del diablo adentro. Bueno, después lo vi con mucha atención. Más de lo mismo. Es más de lo mismo. Inclusive hoy, es decir, es campaña electoral. Y en realidad la sección esa tendría que llamarse Rascando la olla, porque ya no tienen más nada. No tienen más nada. Entonces la sección tendría que llamarse Rascando la olla, pues no tienen más por dónde sacarla. ¿Sí? Vimos también, inmediatamente después de eso, una acción de onanismo comunicacional, porque la persona que mencionó el periodista Lanata publicaba cada ratito, ay, levantaron en tal lado, así era su lista en las redes sociales. Eso es. Y obviamente los que no fueron nombrados tenían un cuchillo clavado así, porque son más celosos, me imagino, colaboran todo el año gratis, son colaboracionistas seriales y no los nombraron, así que... Pero hay un detalle. Hoy a la mañana un periodista de una radio de la calle Irigoyen, cercana al río,
hizo una mención respecto de que esta mesa habla de cuestiones que no, textualmente no me acuerdo qué dijo, pero más o menos que no tienen respaldo, que inventamos cosas. Sí, parece que le están molestando ciertas afirmaciones que realiza este ministro, que en realidad no son afirmaciones del ministro, sino de la literatura. Nosotros hemos mostrado el libro de la periodista de investigación Estela Caloni, que se llama Operación Cóndor. Evidentemente no les gusta, pero le tenemos que decir, miren, nosotros cuando hablamos tenemos un respaldo documental, señor periodista. A todos nos gusta la ciudad de Asunción, por cierto. Miren, vamos a terminar a la cuestión de una vez por todas. Los invitamos a todos y todas. Esto sí lo pueden encontrar en internet, lo pueden bajar y lo pueden leer con mucho tiempo, con mucha atención. El fallo del 9 de agosto de 2016 del Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa en la que se investigó el operativo Cóndor. ¿Sí? Ese es un juicio, investigaron Cóndor y Automotores Orletti. Un juicio largo, extenso, muy debatido, con mucha prueba documental, con muchos testimonios. Ahí actuaron los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grunberg y Pablo Gustavo Laufer. Es un fallo muy extenso, más de 5.000 fojas, pero es público, o sea que lo pueden bajar de internet. Tienen que poner en un buscador, en cualquier buscador de internet, tienen que poner fallo operativo Cóndor Orletti, con doble T, Orletti, sin H, y lo pueden bajar al fallo. Es un fallo extenso, largo, de más de 5.000 fojas. Pero los invitamos a leer en particular de la foja 2296 en adelante, fundamentalmente hasta la página 2326, de la 2296 a la 2326, en la que expresamente hacen referencia a todo lo que se documentó, se investigó y se resolvió en relación al caso en que resultó víctima el señor Agustín Goiburu Jiménez. Entonces, en ese fallo ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la página 2316, que dice: en esa línea de la obra hacen referencia a un libro muy interesante, por cierto, que son Los sótanos del terror. Dice, en esa línea de la obra, cita: en los sótanos de los generales, los documentos ocultos del operativo Cóndor. Ese es el nombre del libro, En los sótanos de los generales, que hace referencia a los documentos del terror que encontraron en el Paraguay, que están vinculados a la represión. En la página 2319 dice, según informe telefónico de su agente destacado en esta Juan H. Amarilla, desde la provincia de Entre Ríos, que es el que mencionamos en el día de ayer. Y después dice, un poquitito más abajo, dice: el recibo del pago hecho a los sicarios, : Policía de la Capital, Departamento de Investigaciones, Asunción, Paraguay. Conste, por la presente, que he recibido en esta policía la suma de $8.000 americanos en efectivo y en concepto de comisión y viático por trasladarme con personal a mi cargo hasta la provincia de Entre Ríos, Argentina, para tarea reservada. Asunción, 12 de febrero de 1977, y firma Juan H.
Amarilla. No sé quién es Juan H. Amarilla, pero es oportuno para el periodista dice que nosotros no tenemos documentación. Esto es un fallo del Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podría investigar. Está en internet, lo pueden bajar, lo pueden investigar. La verdad es que sería sumamente interesante, ya que hay tanto interés en que un joven veterinario, al jubilarse el veterinario de su pueblo, haya pedido que le den el cargo ese en su pueblo para atender a su gente, a su pueblo, en una época determinada de la historia argentina, verdaderamente. Pero bueno, de acá están haciendo referencia a una persona que cobró $8.000 para participar de un acto de un delito de lesa humanidad. Bueno, me parece que sería muy interesante poder investigar, pero hay mucho para investigar. Podemos preguntarle también a la familia de quién fue ministro de Asuntos Agrarios, Agropecuarios de aquel entonces, cuando el actual gobernador pidió trabajo, quién era el ministro, es un apellido muy conocido también, a quien fue su subsecretario también, sería muy interesante. Y así podemos, entre todos, ir buscando la historia, ¿no? También es oportuno para quienes tengan sus padres todavía vivos, que tengan nuestra edad, por supuesto, que les cuente cómo era, qué pasó. Entonces podemos hacer un revisionismo histórico que sería muy interesante. Y revisando un poco los papeles, encontramos también la colaboración de mucha gente que fue acercando muchísima documentación, como por ejemplo fotocopias de los documentos del terror. Ahí hay una interesante investigación que realizó un periodista local, que es el señor Krivitsky, que hizo un trabajo sumamente interesante, que de hecho publicó un libro hablando del plan Cóndor mediático. Otras personas también de la colectividad paraguaya nos acercaron algunas documentaciones, algunos documentos de cómo funcionaba la represión internacional en aquel entonces. Pero fíjense ustedes qué interesante lo que dicen al respecto. Por ejemplo, uno de los documentos que más me interesó es, por ejemplo, cuando hablan de las investigaciones que hicieron de los exiliados paraguayos en Argentina. Justamente el mismo Departamento de Investigaciones de la Policía del Paraguay, Departamento de Investigaciones, Dirección de Política y Afines, un informe que lleva por número 1315, hay una fotocopia, donde hablan de los distintos exiliados políticos que hay en Argentina. Y le iba a preguntar a usted, doctor Romero Bruno, porque entre los dirigentes febreristas que están exiliados en Clorinda, el primero que nombra es Juan Bruno, ¿no es pariente suyo? No me acuerdo. Pero fíjense cómo estaban todos investigados. Son documentos que fueron encontrados en los sótanos del terror en el Paraguay, donde están los documentos de la represión internacional de la que fue el Plan Cóndor, el operativo Cóndor, donde todas las fuerzas de represión articularon sus acciones. Y bueno, y ahora hay que ver qué es lo que pasó en Bolivia, por cierto, ¿no? Esa colaboración que habría existido por parte de quien ya había perdido las elecciones y se había ido. Hay una investigación en curso, sería importante que esto avance muchísimo, porque no podemos permitir de que perdamos esta democracia que nos costó tanta sangre y luto recuperarla y que tantos años llevamos protegiéndola. Así que vamos a trabajar entonces todos juntos para poder avanzar en el verdadero camino de la memoria y la verdad y la justicia. Sería importante entonces que avancemos. Hay varios juicios en ciernes, tenemos la investigación que se está llevando adelante con el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Ha sido muy bueno
el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Blaquier, que nos permite avanzar en la investigación de las responsabilidades civiles. Por lo tanto, es un paso importantísimo para que todos y todas podamos ir conociendo la historia de la articulación de las patas civiles en el golpe cívico y militar de 1976 y la represión que vino a continuación. Por eso es muy interesante de qué manera una persona que intenta hacer su campaña electoral a partir de esto se va a dar cuenta de que es muy interesante que podamos investigar todo. Todo es una oportunidad histórica verdaderamente. Obviamente esto no lo van a decir, ni lo van a hablar, ni lo van a mencionar, es más, lo van a tratar de silenciar. Pero insistimos, estamos hablando de la historia, lo que dijo la Nata, de un veterinario joven, 27 años, que ante la jubilación del veterinario del ministerio, que estaba en su pueblo, que atendía la realidad productiva local, solicitó esa nota. La verdad es que es una tontería, pero bueno, avancemos todos, avancemos todos. Y así como lo dijimos la otra vez, sería importante entonces que quienes tengan alguna posibilidad de contarnos los diálogos que tuvieron con el padre Lima, que era el capellán del regimiento en aquel entonces, de la parroquia María Auxiliadora, Don Bosco, muchos lo recordarán, sería bueno que también tengan la oportunidad histórica que aporten a la verdad. Es un derecho que todos y todas tenemos. Entonces, pongámonos manos a la obra, todos y todas, para poder avanzar en la búsqueda de la verdad. Agradecemos la participación de todos y de todas. En el día de mañana sí vamos a dedicarnos a contestar las interrogantes y las preguntas que nos han formulado y realizado quienes participan en las distintas redes sociales y plataformas de comunicación. Los esperamos mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.